ちが。ああ、ひどいありさまだな。父さん、母さんの言っていた通り、これは長居すると僕たちもヤバいですよ。みんな早くデストロンガスを止めるぞ。En este video vamos a definir una clase con Java. Bueno, vamos a utilizar una clase que es la unidad fundamental de la programación en Java. Un programa Java está formado por un conjunto de clases. En este caso vamos a utilizar programación orientada a objetos, y la programación orientada a objetos define o se define con clases. A partir de una clase podremos crear diferentes y múltiples objetos con características similares. Podemos observar que existe la clase taxi, la clase autobús, que está definida por campos y métodos. También podremos crear una clase que, por ejemplo, calcule el área de un triángulo, definiendo la clase triángulo, definiendo el área, la base y la altura como atributos, y posteriormente utilizar una acción que nos permita calcular el área de dicho triángulo. Declararemos primero los atributos y luego utilizaremos los métodos. Las operaciones se realizarían, por ejemplo, para el cálculo de un área, multiplicando base por altura y dividiéndolo entre 2. Vamos a abrir un documento y vamos a crear nuestra clase que se va a llamar Java Class Triángulo. Esta clase triángulo va a permitir calcular el área de un triángulo, pidiéndonos primero el tipo de dato doble, base, doble, altura. Son las características que tiene nuestra clase triángulo. Vamos a pedir también el área, pero el área va a cambiar de acuerdo a la acción que se realice, en este caso calcular el área. Vamos a utilizar el método o acción de esta clase para devolver el resultado del área. Vamos a declararlo como public o tipo de encapsulamiento, tipo de dato, y vamos a declarar la operación. El área va a ser igual a la base por la altura. En este caso utilizamos this.base, dividido entre 2. Vamos a utilizar la palabra reservada return para devolver el área una vez que se calcule dicha área. Ya tenemos el método que se va a distinguir por el paréntesis, que va a ser un cálculo del área, multiplicando la base por la altura y dividiéndola entre 2. Esto va a retornar un resultado de área, y cuando llamemos a este método, pues nos va a devolver el resultado del área. Vamos a instanciar el objeto. En este caso vamos a crear un objeto haciendo referencia primero a la clase, posteriormente al objeto o el nombre del objeto. Este lo creas tú haciendo referencia a la clase ya creada. Utilizamos este objeto triángulo, le ponemos la altura que va a ser igual a 10. Vamos a crear el objeto punto, le ponemos la base que va a ser 11, y luego mediante un mensaje vamos a realizar una acción de cálculo del área. Vamos a poner el área es objeto punto calcular el área. En este caso podemos distinguir que NetBeans nos muestra los atributos de verde con un cuadrado, y los métodos nos los muestra en la parte de abajo con un círculo rojo. Vamos a utilizar calcular el área, lo que nos va a devolver un tipo de dato doble. Vamos a imprimir el resultado, y en este caso podemos observar que a la hora de llamar a la acción simplemente no vamos a ver la operación, porque el objeto se instancia, se crea y se ejecuta dicha acción. Podemos crear a partir de esta base, de esta clase, varios objetos. Vamos a declarar el objeto triángulo 2 y vamos a decirle new triángulo, que es la clase de triángulo, punto. Vamos a utilizar otra altura. Vamos a utilizar también la base, dándole definición de otra base, y vamos a hacer el mismo cálculo diciendo que esto es otro objeto y tenemos que calcular el área de dicho objeto, objeto 2. En este caso ponemos más objeto triángulo 2 punto calcular el área. Este cálculo se vuelve a realizar sin volver a ver nuevamente el procedimiento. Esta es una de las ventajas de la declaración de la clase. Solo hacemos una vez la clase y la utilizamos varias veces a la hora de crear un objeto. Vamos a correr la aplicación y vamos a ver el resultado, que el área es 55 y
3. El uso de las clases es muy importante en Java ya que nos ahorra mucha codificación. No olvides en suscribirte, comentar y compartir la información y gracias por visitar debiblioteca.com.